Bienvenidos. Hoy vamos a examinar en qué pueblos y culturas de la vida real se basan las sociedades que vemos en la serie Game of Thrones y House of the Dragon de HBO. Ambas adaptaciones del universo literario creado por la pluma del gran George R. Martin. Es innegable que Game of Thrones se convirtió en un parteaguas de la historia de la televisión. Con 8 millones de personas en audiencia, batió el récord como la serie más vista en la historia. Eso sin contar las descargas ilegales, pues también se ganó el título de la serie más descargada ilegalmente en la historia. Pero la saga de Game of Thrones se origina con un hasta entonces poco conocido escritor de ciencia ficción llamado George Martin, quien había obtenido reconocimiento en pequeños círculos y no era realmente un autor de bestsellers, pero tenía toda una leal base de fans. Martin inició la saga de Canción de Hielo y Fuego con la publicación en 1996 del primer libro, Un Juego de Tronos, de moderado éxito y que fue continuado por 4 novelas más, aunque honestamente ya no sabemos si se llegará a terminar, pero esperemos que sí. Como el mismo Martin lo expone en varias entrevistas, tras el éxito del Señor de los Anillos, de Peter Jackson, los estudios estaban ávidos de encontrar el próximo gran éxito en fantasía y le ofrecieron comprar los derechos. Pero nadie se animaba a adaptar los libros enteros, pues tenían demasiados personajes. Se ofrecían a adaptar, por ejemplo, solo los capítulos de Daenerys o de algún otro personaje. No fue hasta que David Benioff y D.B. Weiss le ofrecieron adaptarlos en formato televisivo, donde no existían los mismos límites de tiempo que en el cine, que Martin aceptó. Según se dice, porque ambos aceptaron en adivinar quiénes eran los padres de Jon Snow. Aunque esto puede haber sido un mito. Mucho puede decirse de la serie, y eso da para otro video, y creo que la mayoría concordamos en su decepcionante final. Pero es innegable que durante la mayor parte de su existencia nos llenó de emociones de todo tipo. Nos hizo reír, llorar, indignarnos, asustarnos, enojarnos y toda clase de emociones. Su narrativa muy creativa y original, con saltos de trama genuinamente inesperados y una sensación de que cualquiera podía morir, su ruptura de moldes y transgresión de los estándares que mostraba la televisión y, sobre todo, su world building, ayudado por unos excelentes efectos especiales, son sin duda aportes que impactaron por siempre a la televisión. Ahora sí, las razas y pueblos de Game of Thrones. ¿En quiénes se basan? George Martin es sin duda un hombre muy culto que ha investigado a fondo sobre el tema y conoce mucho de historia. Basar culturas ficticias en reales es algo muy común, tanto en la literatura como en otros medios, y podemos verlo en las obras de Tolkien, como las de Robert E. Howard, e incluso en ejemplos más contemporáneos como Star Wars y Star Trek. Empecemos. Los Dothraki están basados en los pueblos nómadas esteparios, que conformaron extensos imperios dedicados a la rapiña y el saqueo, y cuyos integrantes eran implacables arqueros y jinetes expertos, a menudo fuertemente ligados, incluso con rituales de sangre, a los magníficos caballos que montaban, tales como los tártaros, los escitas, los hunos y especialmente los mongoles, pueblos guerreros nómadas que sembraron el terror en buena parte de Asia y Europa, y que, en el caso de los mongoles bajo el legendario Genghis Khan, crearon el más grande imperio que ha existido. Las ciudades libres de Esos, lideradas por bravos, se basan en las antiguas repúblicas independientes italianas, como Génova y Venecia, dedicadas al comercio y lideradas por una aristocracia mercante, pero como repúblicas que no eran gobernadas por monarcas o nobles, sino por cargos públicos electos, aun cuando su elección no fuera realmente democrática.
Los valirianos están basados en el Imperio Romano, un vasto imperio que dominó buena parte del mundo occidental conocido, y cuya arquitectura, estructuras, religión e influencia cultural permanece siglos después. El valiriano, como el latín medieval, es un idioma culto y sirve como idioma común para distintos pueblos. La Edad Media inicia con la caída de Roma y la división de la mayoría de provincias romanas en estados feudales independientes, que con el tiempo conformarían las naciones modernas europeas, influenciadas siempre por el idioma latín, por la religión romana y la filosofía greco-romana, es decir, en general la formación de Occidente. Aunque en el caso de Valiria, esta no colapsó por las invasiones germánicas como en nuestro mundo, sino por un desastre natural. El fuego valiriano es similar en concepto al fuego griego, un tipo de combustible utilizado en la guerra por los bizantinos, cuya fórmula era tan secreta que aún hoy se desconoce, pero se especula pudo haber sido algún destilado del petróleo. GT, que solo se menciona en la serie pero no se muestra, está basado en la China imperial, y Quart en Babilonia y otras culturas de Mesopotamia. Asai, por su parte, está basado en Persia, y su religión, seguida por las sacerdotisas rojas, donde se habla de un señor del fuego del bien contra un dios oscuro y frío, es reminiscente del zoroastrismo, la religión nativa de Persia, que aún existe y que es practicada por algunos miles de seguidores. Dicha religión plantea la existencia de una lucha cósmica entre dos fuerzas antagónicas pero equivalentes: Ahura Mazda, el dios creador, y del que proviene todo lo bueno, y Ahriman, el dios destructor, del que proviene todo lo malo. Ambos dioses independientes uno del otro. Una filosofía conocida como dualismo, que influiría luego a distintas herejías medievales como los gnósticos, maniqueos, cátaros y bogomilos. Por su parte, la fe de los siete es una religión más convencional, claramente inspirada en la Iglesia Católica, con un jerarca máximo y toda una jerarquía eclesiástica completa. Los siete son facetas distintas de un mismo y único Dios, concepto similar a la Trinidad. En Westeros nos encontramos también con distintas culturas. Westeros está basado en el mapa de Gran Bretaña, con Irlanda en el fondo, pero tiene el tamaño de Sudamérica. Westeros fue primero habitado por seres no humanos como los niños del bosque y los gigantes, pero luego llegaron los primeros humanos, conocidos como los primeros hombres, que tuvieron una guerra con estos seres, aunque finalmente lograron la paz aceptando la religión de los niños del bosque, que rinde culto a los árboles. Los primeros hombres están basados en los celtas, quienes rendían culto a ciertos árboles y tenían arboledas sagradas donde sesionaban sus sacerdotes, los druidas. La influencia de los primeros hombres es más fuerte en el norte que en otras partes donde aún se invoca a los antiguos dioses. Los ándalos fueron una segunda invasión desde el continente. Más civilizados que los primeros hombres, arrasaron con muchos de los árboles sagrados e implementaron la religión de los siete, reiniciando la guerra contra los niños del bosque y arrinconándolos hasta la casi extinción. Los ándalos se basan en los anglosajones, quienes invadieron Bretaña reemplazando a los celtas, salvo en ciertas regiones que mantuvieron una cierta cultura celta más pura, como Irlanda y algunas partes de Gales y Escocia. De Westeros al norte tenemos el muro, que está basado en el muro de Adriano, en Gran Bretaña, que separaba la Bretaña romana y por tanto civilizada de los celtas bárbaros al norte. Los pueblos de esta zona se basan en los pictos y otras naciones bárbaras que habitaban el norte de Bretaña y nunca fueron romanizadas. Más abajo están las Islas de Hierro, doblegadas por el norte pero siempre deseosas de independizarse y muy autónomas, conformadas en torno a una cultura violenta y que gusta de robos y saqueos. Son una versión algo ficticia de la concepción estereotípica que tenemos de los vikingos escandinavos. Yéndonos al otro extremo, al sur, tenemos a Dorne, que fue colonizada por nativos de Essos y que tienen un clima más cálido y templado. Se basa en la España musulmana. España fue gobernada durante más de 800 años por el Emirato y luego Califato de Córdoba,
y otros de los reinos llamados moros, donde imperaba el Islam. El hecho de que Dorne aún tiene un príncipe y no un señor, porque nunca fue enteramente doblegado por los Targaryen, es también alusivo a que Córdoba mantenía independencia cultural y política del resto de Europa durante este periodo. Los otros reinos del centro, como Riverlands, The Vale, Castle Rock, The Reach y Dragonstone, son similares a la Francia medieval, Suiza, Alemania y en general a Europa central y occidental en tiempos medievales, con King's Landing, la capital de Westeros, basado en Londres. Y finalmente los Targaryen, exiliados valirianos que dejaron Essos para asentarse en Westeros, al que conquistaron gracias a sus poderosos dragones. Son una referencia a los romanos que conquistaron Bretaña, imponiendo sus sistemas políticos y administrativos, pero sin mimetizarse enteramente con la población nativa. Es todo por hoy. Espero que este video lo hayan encontrado interesante. Déjenme saber su opinión sobre esta serie en los comentarios y si les gustó. Y díganme qué otro video similar les gustaría que hiciera. No olviden dar like, comentar, compartir y suscribirse si no lo están ya. Todo eso ayuda mucho al canal. Hasta la próxima.